Ya se ve mi pantalla, ¿cierto? Sí, ya se puede ver. Bueno, entonces, por si no me escucharon estas definiciones, vuelvo a comentarlas, que si yo tengo X un continuo, entonces darle X va a dar la colección de todos los conjuntos cerrados y no vacíos de X, y C de X va a coleccionar todos los subcontinuos de X. Y si yo tengo X y Y continuos, entonces una función que va de X en la Y, voy a decir que es semicontinua superiormente en un punto, si para cada conjunto abierto V de Y que contenga la imagen de va a existir un conjunto abierto U, pero ahora en X, que contenga a mi puntito X con el que empecé, y además cumple que si T es a este abierto U, entonces la imagen de T va a un subconjunto de mi abierto V. Y voy a decir que la función es semicontinua superiormente si es semicontinua superiormente en todos sus puntos. Y bueno, pues vamos a decir que para esta función, la gráfica se va a definir como el conjunto de puntos x, y, de tal manera que y pertenezca a la imagen de f. Y voy a definir estas, ¿para qué? Pues porque tenemos la siguiente definición que me dice que la función va a ser suprayectiva si cuando nosotros nos fijamos en la proyección sobre la segunda coordenada de la gráfica, esto me tiene que dar y. Otra definición más, si yo tengo una sucesión de espacios métricos compactos y no vacíos, que me faltó ahí decir, pero no vacíos para trabajar en algo, ¿no? Y f es una sucesión de funciones de tal manera que todas ellas son semicontinuas superiormente y satisfacen que los espacios, que esta función sale del espacio I más 1 y llega a los cerrados del espacio XY. Y bueno, estas funciones se llaman funciones de ligadura y los espacios los XY se llaman espacios factor. Si yo tengo estas dos sucesiones, pues la sucesión de espacio y funciones se llama la definición más importante, creo yo, en esta plática, es la del límite inverso generalizado. Bien, pues si yo tengo un generalizado, eh, entrada de ese punto pertenece a la imagen de la I más unésima entrada bajo la función f de i. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el límite inverso generalizado y el límite inverso? Bueno, pues que en el límite inverso normalito, las funciones de ligadura son funciones continuas. Y en el límite inverso generalizado, las funciones de ligadura son funciones semicontinuas superiormente. Esa es la diferencia y aunque parecía ofensiva, pues la verdad es que cambia demasiado, ¿no? Hay resultados que se tienen en que en los límites inversos generalizados no se tienen como exactamente igual, no se puede hacer como esa transición. Bueno, em, la siguiente es una simple notación, que si yo voy a con una sucesión, ay, se me fue, constante, entonces el límite inverso solo lo vamos a denotar así como límite inverso de f para no estar escribiendo mucha notación. Y que si yo tengo una sucesión conjunto n', la definición parecido al conjunto de los del límite inverso, salvo que en el límite inverso nos interesa un punto en el producto total de los espacios. Y aquí solo me interesa un punto en el producto de n más un espacio. Satisfacen la misma condición. Satisfacen la condición que la décima entrada pertenece a la imagen de la I más unésima entrada bajo la función fi. Pero repito, aquí solo nos interesa qué pasa con los primeros n más un puntos. ¿Sale? Bueno, y este conjunto nos va a ser de mucha ayuda para unos ejemplos que a continuación les voy a dar.
Nuestro primer ejemplo, bueno, de hecho todos los ejemplos que voy a poner aquí son, van del 0,1 en los cerrados del 0,1. Y en este ejemplo la función está dada como f de x igual al conjunto que contiene solamente al 0 y al 1. Y lo que decimos aquí es que, o bueno, lo que intentaré convencerlos ahora es que el límite inverso es homeomorfo al conjunto de vectores. Dibujo la gráfica porque muchas veces nos ayuda más a ver la gráfica para de ahí trabajar y ver quién es el límite inverso. Ah, bueno, acá dijo límite inverso. Quiero referir al límite inverso generalizado para no decir todo el nombre, ¿no? En toda esta plática solemos hablar de límites inversos generalizados. ¿Va? Entonces, una cosa que hay que notar es que si mi entrada, la primera entrada de un punto que yo quiero considerar en el X, digo, en el límite inverso generalizado, o bien en el Gn' para algún n, si ese es cero, entonces el X2 puede ser cualquier elemento del 0,1. Y eso lo podemos ver en pues en esa transición que he hecho aquí en este dibujito, ¿no? El 0, como yo lo digo, viene de cualquiera, ¿no? Es decir, cualquier X2 en el 0,1 tiene en su imagen bajo esta función al 0. Y lo mismo hace mi X1, es decir, la primera entrada es 1. X2 de nueva cuenta pertenece al intervalo 0, cualquiera. Y eso lo vuelvo a poner en este dibujito, ¿no? Ese, por ejemplo. Ese es un X2 que contiene en su imagen al 0,1. Ahora, si el X1 estuviera en el intervalo 0,1, por ejemplo, que mi X1 fuera ese de ahí, no hay ningún X2, ¿no? Que contenga en su imagen al 0 X1. Cualquier entrada, cualquiera, fuera 0, mi siguiente entrada es cualquier punto en el intervalo 0,1, ¿no? No, es cualquiera en el 0,1. Si su imagen, el X más 1 también contiene en su imagen al 1, pero si el XY es cualquiera en el intervalo 0,1, entonces nunca vamos a poder encontrar, lo que significa que el XY únicamente puede ser o el 0 o el 1. Pero gracias a que el 0 contiene en su imagen al 0 y al 1, y también el 1 contiene en su imagen al 0 y al 1, significa que el límite inverso generalizado resulta ser del conjunto que contiene al 0 y al 1, y pues sabemos de eso morfo. Mi siguiente ejemplo es un poco parecido. De cuenta, pongo la gráfica. Repito, al menos a mí me ayudó, ¿sale? Entonces, mi función está definida así. Le voy a asignar si X es menor, voy a asignar todo el intervalo cerrado 0, 1, 0, 1 medio. Bien, entonces, por ejemplo, si es 1 fuera ahí el que dibujé, bueno, estoy tomando en que tenga X1 en su imagen. Ese X1 tomando un X1 en ese intervalo. Ahora, si mi X1 me lo tomara en el intervalo abierto 0, 1 medio, por ejemplo, es que he dibujado ahí, ese viene del 1, que es el que he dibujado ahí. Pero después, si ese X2 es 1, para ese X2 no existe ningún X3 que contenga en su imagen al X2, es decir, al 1. Lo que significa que X1 yo no me lo puedo tomar en el intervalo abierto 0, 1 medio, tampoco en el intervalo abierto 1 medio 1. Entonces solo puedo tomarme al 0 y al 1 medio como primera entrada, o hecho como segunda, como tercera, como cuarta, como quinta, como cualquier entrada. ¿Sale?
Y entonces, si solo puedo tomarme, ahí ya me salté lo que acabo de decir, ¿no? Que el x2 no puede ser el 1. Y les digo, si solo puedo tomarme al 0 y al 1 medio, bueno, pues entonces, si yo quiero calcular el límite inverso de la función de la gráfica que está a su izquierda, eso da lo mismo que yo me tome el límite inverso de la función cuya gráfica está a la derecha. Pero ese resulta que es justamente el límite inverso que acabamos de analizar en el ejemplo 1. Entonces, pues resulta otra vez ser homeomorfo al conjunto de Cantor. Con estos primeros dos ejemplos, notemos que no importa que la gráfica sea conexa o no la sea, en estos dos casos tengo como un conjunto que de hecho es totalmente disconexo. Tengo un siguiente ejemplo. Híjoles, aquí pasó algo, perdón. Se me revolvieron aquí las diapositivas. Bueno, ya em, bueno, voy a comentar pues esta de una vez. No era cómo fluía la plática, pero bueno. Algo que es cierto, que es como de los primeros resultados, es que el Gn' para cualquier n resulta ser un espacio compacto no vacío y además como es un subconjunto de un espacio métrico, pues también resulta ser un métrico, ¿sale? Bueno, mi siguiente ejemplo es al 0, más bien a todo número que sea menor que 1 le va a asignar 0 y al 1 le va a asignar el 0 y el 1 medio. Y lo que voy a intentar convencerlos es que el límite es únicamente el conjunto que contiene al punto de puras entradas 0. Entonces, de nuevo, aquí va mi gráfica. Por ejemplo, si yo me tomo un x1 en mi intervalo 0, 1 medio abierto, unión 1 medio 1, abierto por la derecha, cerrado por la izquierda, entonces, por ejemplo, el que dibujé ahí, para ese x1 no hay un x2 que contenga en su imagen al x1, ¿sale? Pero, por ejemplo, si yo me tomo al x1 como el 1 medio, por ejemplo, ahí lo voy a dibujar, pues ustedes verán que el x2 que contiene en su imagen a ese 1 medio resulta ser x1. Sin embargo, justo en lo que acabo de decir anteriormente, si el x2 fuera 1, para ese x2 no existe un x3 que contenga en su imagen al x2, lo que significa que yo no puedo empezar tomando como x1 o x2 o x3 o x4 o x5 al 1 medio. Tampoco puedo tomarme al 1 medio para iniciar un punto, ya sea en el límite o en el Gn', ¿sale? Y si no puedo tomarme a nadie que esté en el 0 abierto, 1 cerrado, pues entonces eso significa que al único que puedo tomarme como elemento es al 0. Y si es el único, el 0, bueno, pues el único punto que voy a tener es ese punto cuyas todas coordenadas es el 0. Y pues así vemos que el límite inverso únicamente es un puntito. Nuestro siguiente ejemplo dice que a cada x le va a asignar x entre 2. Esa está pues aún más sencilla, creo yo. Y sin embargo también obtenemos un punto. Y de hecho el mismo punto que en el ejemplo anterior. Ahí dibujo mi gráfica. Y entonces, si mi x1 pertenece al intervalo 1 medio 1, por ejemplo, ese que he dibujado, para ese x1 como ustedes se pueden dar cuenta aquí en la animación, no existe un x2, de tal manera que x1, x2 pertenezca a G1'. Pero si mi x1 pertenece al intervalo 0, 1 medio, por ejemplo, el que he tomado ahí, para ese x1, el x2 es justamente ese que está ahí, pero, bueno, yo igual a x2 entre 2, ¿no? Porque pues es la imagen de x2, mi función f. Ahora, si el x2, justo ese que está ahí en mi dibujito,
está en el intervalo 1 medio 1, pues vamos a suponer el que ahora he llamado acá en la parte izquierda de mi gráfica, de tal manera que el x2, x3 pertenezca al G1', o bien que el x1, x2, x3 pertenezca al G2'. Si x2 estuviera en el intervalo 0, 1 medio, por ejemplo, este otro que he dibujado acá, pues para ese x2 sí va a existir un x3. ¿Cuál? Pues en particular ese que estoy tomando, ¿no? Y además, voy a adelantar esto. Vale. Si el x sí estuviera en el 1 medio 1, entonces para ese x sí, en la animación existe un x que poner ahora en la imagen, pues resulta que sí existe un x y más 1. Y además, resulta que x y es igual a x y más 1 entre 2, por ser la imagen x y de x y más 1. Y además, x y es igual a x y más 1 entre 2 a la y. Pero acuérdense que nosotros queremos generar un punto en el límite inverso, es decir, queremos tener todas las coordenadas de un punto en el límite inverso, lo que significa que ese i va siendo muy grande, ¿no? Va siendo grande, 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 lo que significa que el xy por estar entre el 0 y el 1 entre 2 a la i más 1, pues ese xy no le queda de otra más que ser 0. Y si el xy solo puede ser 0, pues entonces todas las entradas son 0, lo que me lleva a que, de nueva cuenta, el único punto en este límite inverso, pues es el punto de puras entradas 0. De nueva cuenta, el ejemplo 3 y el ejemplo 4 son parecidos en el sentido en que el límite inverso me da lo mismo, aunque en este ejemplo, en el ejemplo 4, la gráfica es conexa y en el ejemplo 3, la gráfica no era conexa, ¿no? Entonces, un poco como que no podemos garantizar, si la gráfica es conexa, el límite me va a dar conexo, y si la gráfica es desconexa, el límite me va a dar desconexo. Eso todavía así a simple vista, sin teorema, no lo podemos garantizar. Bueno, acá ya este resultado que ya les ha... Y un resultado que haga mucho a mis genes primero por un cubo de Higgs inverso. Y además, el límite inverso resulta ser un espacio compacto, no vacío. Bien, para este resultado que voy a decir antes, voy a comentarles la definición. Si yo tengo f y g funciones que van del 0, 1 en el conjunto de los cerrados del 0, 1, voy a decir que esas dos funciones son topológicamente conjugadas si existe una función, el 0, 1 en el 0, 1, que es un homeomorfismo superyectivo que satisface que la composición de f con h es igual a la de h con g. Y topológicamente conjugadas, entonces sus versos son homeomorfos. X en 2 a la y es su proyectiva, entonces f a la menos 1, que va a ir
de X, te va a definir como que X va a pertenecer a la imagen f a la menos 1, a la imagen de Y bajo la función f a la menos 1, si y que pertenece a la imagen de X bajo función f. ¿Y esta definición para qué? Pues para comentarles el resultado que me dice que si yo tengo X un continuo y F una función que va de X en los cerrados de X y que ésta sea su proyectiva y semicontinua superiormente, entonces el límite de F es un continuo, sí y solo sí, el límite de F a la menos 1 también va a ser un continuo. Y pues de nuevo cuenta. Ejemplo número 5 me dice que yo le voy a asignar todo el intervalo 1 y al 1 le voy a asignar el 0. Entonces, bueno, pues ahí está mi gráfica, la gráfica de esta función. El inverso generalizado es un... Entonces, si mi X es 1, ahí quiera en el intervalo 1 abierto, entonces ese X1 únicamente imagen de 0, únicamente, ¿vale? Eso significa que yo puedo generar en el GN' conjunto de puntos o unos tipos de puntos de la forma X, 000. ¿Por qué después del 0 van por ceros? Pues porque el 0 pertenece a la imagen únicamente de 0. ¿Sale? Entonces, una vez que yo tenga un 0 en una coordenada, ya de ahí en adelante son puros ceros. ¿Sale? Bueno, y ese X es cualquiera en el intervalo 0, 1. Y ese conjunto que yo les puse ahí, ese es homórfico a un intervalo, a un arco. ¿Sale? Y ese arco tiene como coordenadas el 1,00000 y el 0,000, ¿sale? Entonces, ese arquito lo voy a dibujar aquí abajito, ¿no? Me va a servir ahorita para dibujar el límite inverso. Pero también yo tengo los tipos de puntos de la forma, por ejemplo, si el x1 fuera el 1, el x2 es cualquiera, ¿no? Cualquiera en el intervalo 0, 1, lo que me lleva al conjunto de puntos de la forma 1, x. Y ya en el paso anterior dijimos que si yo tengo x, ese x viene del 0, ¿no? Es decir, que el 0 contiene a x en su imagen. Y después de ceros, les digo, ya son puros ceros, ¿no? Entonces, ese otro tipo de conjuntos, de puntos, perdón, forma un conjuntito que si nos fijamos, ese vuelve a ser homeomorfo a un arquito. Un arquito que tiene como puntos finales el 1,1, puros ceros, luego el 1,0000, ¿sale? Que ese lo dibujo acá. Y si se dan cuenta, ese arquito se pega con el arquito del conjuntito anterior. Y también consigo otro tipo de puntos de la forma 1,1,x,00. ¿Por qué después del 1 puedo llamar el 1? Pues porque el 1 que está en este caso en la segunda entrada contiene en su imagen al 1. Entonces yo puedo tomar el punto de la forma 1,1, pero les digo, pues después del 1 podemos tomar el x, porque cualquier x contiene en su imagen 1. Y luego, pues, puros ceros. De nueva cuenta, eso es un arquito y es el arquito que estoy poniendo ahora, que con puntos finales el 1,1, puros ceros y el 1, 1, 1, puros ceros. Y mi siguiente conjunto, pues ya para no hacerla más larga, es este conjunto que he dibujado ahí y que es el arquito que voy a dibujar acá, que también se pega con el arquito anterior. Y así nosotros podemos seguir. Si se dan cuenta, van aumentando la cantidad de unos en mi arquito, ¿no? Y así van aumentando, 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 hasta que al final yo ya nada más obtengo el punto de puras coordenadas 1. Entonces, todos esos puntos, obviamente aquí no voy a terminar de escribir,
ni de dibujar, pues todos juntos los dibujé en este arquito rosa que acabo de insertar ahí y con el puntito de puras coordenadas 1. Y ese sería el límite inverso generalizado de esta sucesión inversa, que pues hasta se ve muy bonito, ¿no? Es un arquito y pues ya, ¿sale? Bien. El siguiente ejemplo, aquí, ¿sí me escuchan? Sí, sí se le escucha. Va. Y es que por acá me empieza a ver como que tengo ahí un poco de mala conexión. Vale, para mi siguiente ejemplo, voy a poner de nueva cuenta la gráfica, les digo, al menos a mí me ayuda un montón. Límite inverso también resulta ser un arco. Yo podría volverles a platicar como en el ejemplo anterior de, tomamos este conjuntito y luego este otro y son arquitos y se pegan así bien bonitos. Lo podríamos hacer así, pero si ustedes se dan cuenta, la gráfica, o más bien la función del ejemplo 5 y la gráfica del ejemplo 6 son topológicamente conjugadas. ¿Por qué? Porque mi función que me va a hacer que sean topológicamente conjugadas es la función que va del 0,1 en el 0,1, obviamente, de la forma 1 menos x. Este es el homeomorfismo que me ayuda a saber que son topológicamente conjugadas. Y por el teorema que vimos, justo después de la definición de topológicamente conjugadas, pues me dice que estos límites inversos son homeomorfos. Y más aún, también resulta que esta función g es igual a f a la menos 1, donde f es la del ejemplo 5. Entonces, digo, este último resultado solo me diría que como en el ejemplo 5 me resultó ser un conexo, o sea, ¿qué? No sé, pero conexo, pues entonces la del ejemplo 6 también me va a resultar, tampoco lo sé, pero igual conexo, ¿no? Pero pues ya sabemos con lo de topológicamente conjugadas, que si me salió en el ejemplo anterior un arco, pues este también me va a salir un arco. Y pues nada más le inserto el arquito, que ahora los puntos cambian, ¿no? Si ustedes por ahí, después al rato, un tiempecito que tengan libre, dicen, a ver, pues, ¿qué arco me resultó? ¿Cuáles son los conjuntos N'? Bueno, pues se darán cuenta que cambian un poquito, ¿no? Ahora, con la misma analogía, vuelve a hacer ese arquito, pero los puntos cambian un poco. Bueno, para mi siguiente ejemplo, voy a poner de nueva cuenta la gráfica. Ahí está la función, ¿no? Pero aquí solo voy a decir que el límite es conexo. De nueva cuenta, si se fijan, la gráfica no es conexa, pero el límite sí es conexo. Entonces, bueno, a ver, vamos a ver. Por ejemplo, si yo me tomo un x1 ahí en el 1 medio 1, ese, pues no existe un x2, de tal manera que x1, x2 pertenezca al g1'. Entonces yo no me puedo tomar x1 en el 1 medio 1. Pero si mi x1 pertenece, bueno, más bien, de hecho es el que altura 1/4, este, este es mi x2, pero resulta que x2 es mayor que 1 medio, ¿sale? Y si x2 es mayor que 1 medio, pues ya vimos hace momentitos que para ese x2 mayor que 1 medio no va a existir un x3. Entonces, tampoco puedo tomar al x1 que sea 1/4, pero que su segunda coordenada sea mayor que en este caso 1 medio, ¿sale? O sea, yo me puedo tomar al 1/4 0, ese sí, pero el 1/4, alguien que sea mayor que 1 medio, no tiene caso. Y entonces, en realidad, si yo quiero calcular de la, cuya gráfica es la de la izquierda, pues eso equivale a calcular el límite cuya gráfica es la derecha, pero la gráfica esta de así ya es conexa, ¿no? Y, no, ya me iba a adelantar. Bueno, este límite, resulta que el límite es la única
ese es homeomorfo a un cubo de Hilbert. Y el conjunto de abajo también es homeomorfo a un cubo de Hilbert, pero los dos están pegados por un único punto, que es el punto de puras coordenadas 0. Entonces, digamos que la gráfica con la que yo empecé no era conexa, pero resulta que pues en realidad sí, ¿no? Porque con lo que me quedo es con una gráfica que sí es conexa. Y más adelante vamos a ver un resultado que me ayudaba a decir, sin determinar exactamente quién es el límite, me ayudaba a determinar que este límite efectivamente es conexo. Bien, pues entonces, ¿por qué le puse la pregunta del millón? Porque lo que muchos por ahí se estaban intentando resolver es la siguiente pregunta. ¿Bajo qué condiciones el límite inverso es un continuo? Ya dijimos que el límite inverso es métrico, es compacto, es no vacío, pero lo que nos andaba haciendo falta es la conexidad. Digamos que a simple vista la gráfica podía ser conexa o no, y eso no nos garantizaba bueno, y más yo creo que le hubiera puesto algo así como que el gordo que todo el mundo le quiere pegar, ¿no? Bueno, no sé si en toda Latinoamérica dice eso, ¿no? Queremos pegarle al gordo, pero acá en México pues, sí, como común de decirlo. Pero bueno, todavía no voy a terminar con la presentación, pero lo que les voy a adelantar es que cuando ya casi yo tenía terminada esta presentación, me enteré que por ahí está un artículo del doctor March que generaliza cuando un límite es conexo, ¿no? Entonces, no he leído ese artículo, entonces no les puedo adelantar nada. Lo que sí es que esta pregunta, pues ese artículo nos dice que ya está contestada, ¿sale? Por ahí voy a decir como el profesor Javier, si me invitan el año que entra, pues yo espero leerles un poquito más y ya decirles qué pasa cuál es ese resultado que nos dice, fíjate en estas condiciones y tu límite seguro es conexo, ¿sale? Bueno, pero lo que voy a hacer a continuación es, no les voy a platicar mucho, pero sí les voy a decir algunas veces cuando el límite sí resulta ser un continuo, ¿no? Pero es que aquí no alcanzo a ver bien, está aquí estorbando un poquito algo. No, ustedes, la pantalla sí la ven completa, no les estorba nada en la pantalla. Bueno, se ve el teorema nada más, ¿no? ¿Eso está proyectando? Ajá, Ah, ya, sí, sí se ve. ¿sí? Sí. Ok. Bueno, es que a mí me estorba y no alcanzo a ver del todo. No veo bien el teorema arriba, no sé exactamente, es que tengo tantos teoremas que puse que no sé cuál es el que dice. Este, mm, creo, bueno, voy a comentar el teorema de abajo, les digo, el teorema de arriba me estorba, no alcanzo a ver bien. Si ustedes lo pueden ver, pues por ahí. Bueno, el siguiente teorema me dice que si X y es un continuo y todas mis funciones van a los subcontinuos de X y, entonces mi límite inverso va a ser un continuo. Entonces, este teorema me ayuda a decir por qué en el ejemplo que fue 5 o 6, no me acuerdo, el límite inverso era un continuo, ¿no? Porque mi gráfica final resultaba ir el 0, 1 en los subcontinuos del 0,1. Entonces ni siquiera necesitaba calcular el límite, solo este teorema me dice automático ya es un continuo. Y mi siguiente teorema me dice que si yo tengo una función que va de x en 2 a la x, donde x es un continuo, y si la gráfica de alguna composición, esa fn es la composición enésima de f consigo misma, si esa gráfica resulta ser no conexa para algún n, entonces el límite no es un continuo. La siguiente definición que sigo, lo de hasta arriba, no alcanzo a ver muy bien, pero más o menos me dice que si yo tengo X y Y continuos, esa FI me va a denotar a la colección de todas las funciones continuas que van de X y Y. Y vamos a decir que una función es universal respecto a la familia si existe una función en esa familia de tal manera que esa función con cualquier otra función
va a tener puntos de coincidencia. Bueno, ¿y esa definición para qué? Pues porque tenemos este resultado que nos dice que si X es un continuo y tengo F, la familia con la de arriba, que resulta que si para esa familia existe una función que es suprayectiva e universal con respecto a la familia, y yo me considero a F la función unión, es decir, esa función que tiene como gráfica a la unión de las gráficas de todas las funciones en la familia, y esa gráfica es un continuo, entonces el límite también resulta ser un continuo. El siguiente teorema me dice que si yo tengo a F, este teorema y el anterior son un poco parecidos. De hecho, si ustedes lo leen, parece que dice lo mismo, ¿no? Parecen así como que solo copié y pegué, y sí, pero en esta familia colecciona funciones semicontinuas superiormente, y en el teorema anterior las funciones simplemente son continuas. Entonces, este teorema todavía va más allá, ¿no? Este me dice igual lo mismo, que obtengo un continuo, pero utilizando funciones semicontinuas superiormente en la familia. Eh, y bueno, unos resultados más. Me dice que si yo tengo una función semicontinua superiormente, si la gráfica es conexa, híjoles, ahí les digo, no sé qué pasa, no puedo ver lo primero de lo que está hasta arriba, no lo puedo ver. Una disculpa, yo espero que ustedes puedan ver, pero yo no lo veo. No recuerdo bien este teorema, pero me dice que si yo tengo que un punto en el G prima es como una infinidad de eso, algo así, no sé si estoy confundiendo. Mejor no voy a intentar adivinarlo. Repito, si ustedes lo pueden leer, me ayudaría mucho que lo lean. Bueno, mi siguiente teorema me dice que si yo tengo una función semicontinua superiormente y la gráfica es un arco, entonces el límite inverso generalizado no es un conjunto totalmente disconexo. Bueno, y ahora me voy a ir aquí rapidito porque de tal manera que un X2 en el segundo espacio factor que cumple y coma X2 pertenecen al G1'. Y algo parecido se define el conjunto dominio N como el conjunto así el xn más 1 en el gn menos 1', de tal manera que el punto x1 pertenece a la imagen de x2 bajo la función f1. Y el dominio va a ser la intersección de todos los dominios enésimos. Algunas observaciones es que el dominio N se puede calcular como la proyección bajo la primera coordenada del conjunto Gn más 1', y esto ayuda un montón. Ahorita platicaré rápido por qué. Y en general el dominio lo puedo calcular como la proyección bajo cualquier entrada del límite inverso. Y si yo tengo un conjunto de índices y una función f definida como la función unión, entonces yo puedo calcular el dominio n más 1 de esta función semicontinua superiormente como la unión de las imágenes del dominio enésimo bajo todas las funciones que intervienen en mi familia. Y un ejemplo rápido, de no dibujé la gráfica, porque en los ejemplos anteriores me ayudaba de la gráfica para hacer mis animaciones y intentar convencerlos qué pasaba con el límite. Pero en este caso, como voy a utilizar las observaciones anteriores, pues no necesito tanto de la gráfica. Lo que sí podemos decir es que mi conjunto G' es el conjunto de la forma, con puntitos de la forma 0x, X pertenece al 0,1, y los puntitos de la forma F minúscula de X, X.
Y entonces, con este conjunto de aquí, vamos a ver que el dominio 1 es la proyección bajo la primer coordenada de mi Gn1'. Y ahí se ve fácilmente que la proyección es el conjunto que contiene el 0 unión el intervalo cerrado 1/2. Y mi conjunto G2', más bien, para mi conjunto dominio 2, según la última observación de la diapositiva anterior, yo solo necesito fijarme en la imagen del dominio 1 bajo función constante 0 y bajo la función f minúscula. Y entonces eso me da como resultado el conjunto que contiene únicamente al punto 0, 1/3 y 1/2. 1/3, ¿por qué? Pues porque es la imagen de 0 bajo mi función f minúscula. El dominio 3. Pues para el dominio 3 utilizo el dominio 2, me fijo en la imagen bajo la función constante 0 y bajo la función f minúscula y me resulta ser otra vez el conjunto 0, 3/4, 1/2. Y el dominio 4, pues para el dominio 4 me fijo en la imagen del dominio 3 bajo la función 0 y bajo la función constante f minúscula, pero como podrán adivinar, pues me da otra vez el 0, 3/4, 1/2, y así para el 5, el 6, el 7, el 8, todos, ¿no? De hecho, a partir del 2 en adelante, todos los dominios enésimos son el 0, 3/4 y 1/2. Lo lleva a que el dominio efectivamente pues es el conjunto que contiene al 0, al 1/2 y al 3/4. Bueno, y un teorema del profesor Bodek-Karatonic que dice que el límite inverso generalizado, digamos el completo, todo, es igual a el límite inverso, pero solo utilizando como espacio factor al dominio y como función de ligadura a f restringida al dominio. Y un resultado que por ahí nosotros obtuvimos el año pasado, antepasado, no recuerdo, es que si el dominio es un espacio totalmente desconexo, entonces el límite inverso es homeomorfo al conjunto de Cantor. Entonces, en el ejemplo anterior, el límite inverso resulta ser el conjunto de Cantor porque pues mi dominio solo fueron 3 puntitos, ¿no? Entonces, fácil. Bueno, aquí unos resultados, le puse ahí miscelánea de resultados que por ahí van. Me dice que si yo tengo XY continuos de dimensión finita con forma trivial y mis funciones son semicontinuas superiormente, si estas funciones satisfacen que FI a -1 de cualquier X es un continuo con forma trivial y eso para todo I, entonces el límite inverso tiene forma trivial. Si me dice con semicontinuo superiormente de tal manera que cada X es dimensión 1. Ahora, si yo tengo función semicontinua superiormente de tal manera que van de xy más 1 en los grados de xy, entonces este límite nunca es una docelta. El siguiente me dice que si yo tengo una sucesión inversa, este es el teorema que yo pensé que estaba hace rato en la diapositiva anterior. De tal manera que si yo tengo ahí un punto en el límite inverso y satisface que para una infinidad de n's, el puntito P1, P2, así, hasta el P más 1, es un punto final de Gn', entonces el punto que tiene como coordenadas todos esos PIs, resulta ser un punto final del límite inverso. Que para edición no la voy a leer porque una, no la alcanzo a ver completa y dos, veo que ya el tiempo me empieza a comer. Entonces, bueno, ahí está otra definición que ustedes le pueden sacar en una captura de pantalla por si después quieren checar las definiciones, pero estas dos definiciones son para el siguiente teorema. Si yo tengo una sucesión inversa donde se tiene que XY es un eniodo simple para todo Y y para algún N, y FI satisface la condición de two pass
y si la sucesión inversa tiene la FPP, la propiedad, y el límite inverso es conexo, entonces resulta que el límite inverso es indescomponible. Y mi siguiente teorema, que también tiene que ver con las definiciones anteriores, me dice que si yo tengo una sucesión inversa donde para todo i se tiene que la función fi es indescomponible y la sucesión inversa tiene la propiedad fpp, el límite inverso es conexo, entonces componible. Estos dos teoremas van como muy de la mano, y repito pues las definiciones para que quede todo esto más claro pues en la diapositiva anterior. Y hay otra definición que igual está como muy larguita, ¿no? Es la definición de que una función sea un campanario con punto de inflexión, ese punto A. Esa definición pues me va a ayudar para decir que si yo tengo que una sucesión inversa tiene la propiedad de que cada FI es un campanario, entonces el límite inverso es conexo. Entonces, bueno, aquí lo que hice fue presentarles un poquito de lo mucho, 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 mucho que hay de límites inversos, aunque es una rama, pues, dentro de todo reciente, ¿no? Les digo, lo que es los límites inversos generalizados, pues son del 2004 para acá, que si pensamos en otras áreas de la topología o de la matemática en general, pues son más viejitas, ¿no? Y les digo, aquí les traje unos cuantos de teoremas como general, pero también muy particular de la conexidad, pero pues les digo, ahí ya salió un artículo que nos dice que generaliza todos estos teoremas, ¿no? Todos estos teoremas. Entonces, pues básicamente que fue como los antecedentes para el teorema del profesor Mash. Y pues, nada, creo que por esta vez sería todo. Una disculpa por los inconvenientes que han surgido. Ahí la conexión no me ayuda tanto. Luego acá no sé qué tengo en mi computadora que no me deja ver como lo de hasta arriba de la presentación. Y pues, nada, una disculpa. Muchas gracias, doctora Mónica Sánchez. Bueno, sí, los inconvenientes suceden, ¿no? Son algunas cosas que pasan al hacer esta modalidad virtual, pero sí, es entendible. Gracias, De repente, gracias. por parte del público, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario? Sí, hay una pregunta en el chat. Nos dice, por favor, doctora Mónica, ¿nos podría dar bibliografía acerca de los límites inversos? Sí, bueno, hay un libro que a mí me gusta mucho que es como, digamos, como el inicio, de hecho, para mí fue como cuando empecé con estos límites inversos, dije, este es mi libro, porque aparte lo platica todo como muy bonito, es justamente del doctor Ingram, que lo escribió, al parecer, lo empezaron a escribir con el doctor Majavier, que son los que iniciaron esto de los límites inversos generalizados, pero en el proceso el doctor Majavier lamentablemente murió, entonces, bueno, este libro por ahí tiene una dedicatoria hacia él. Es del doctor Tom Ingram y se llama, creo que sí, Límites Inversos Generalizados de Springer. No sé, la verdad de qué año es, pero es ese. Y bueno, también hay muchos, muchos teoremas que llaman así inverse limit, with set value function, de varios autores, por ejemplo, de Banal, de la profesora Judy Kennedy, del doctor Alejandro Illanes. Bueno, si me escriben un correíto, yo les puedo pasar los artículos que tengo y darles otros que tengo, pero el nombre de los que sé que son muy interesantes, para pasarle más toda la información como más en concreto. Sí, justo ahí en el chat voy a compartir el correo que usted nos brindó para que si alguien del público quiere solicitarle bibliografía como la anterior pregunta solicitaron, ahí le pueden consultar a la doctora. Ese es su correo personal. Sí, sí, yo ¿Alguna les otra puedo pregunta? pasar los artículos que tengo. Claro.
¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias, doctora Mónica Sánchez. Desde ya se le hace la invitación para que nos acompañe en la siguiente edición del Congreso Internacional de Topología de Afines, que se dará el próximo año. Está cordialmente invitada, esperamos nos pueda acompañar nuevamente. Y se le hace entrega, bueno, visualizamos el certificado que se le va a enviar a su correo electrónico. Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias.